Había pagado sus deudas durante años. Lo había salvado de la ruina. Y él me repudió como a un trapo sucio. Pero la venganza no es solo justicia, es un veneno que te consuma hasta el final. Yo nunca creí en el perdón. No después de lo que hizo. Ese día, cuando el juez leyó las pruebas, supe que el infierno que él me había infligido acababa de abrirse bajo sus pies. Y sin embargo, en el silencio que siguió, una duda me carcomió: ¿había destruido al monstruo? ¿O solo había despertado al mío propio? Madrid, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños, fue el escenario de mi caída. Nací en un barrio obrero de Vallecas, donde el sol quema la piel y las promesas se evaporan como humo de cigarrillo barato. Mi nombre es Elena Vargas, y si me hubieras conocido hace 15 años, me habrías visto como una chica de 25 con ojos fieros y una sonrisa que ocultaba moretones invisibles. Trabajaba de camarera en un bar cutre del centro, sirviendo cañas a oficinistas que me miraban como si yo fuera el postre. Pero entonces llegó él, Javier Ruiz, el hombre que prometía ser mi salvación. Nos conocimos en una noche de lluvia torrencial. Él entró empapado, con un traje que gritaba dinero nuevo y una risa que llenaba el local. Pidió un whisky doble y me guiñó el ojo mientras pagaba con un billete de 100. «Eres demasiado guapa para este agujero», me dijo, y yo, tonta de remate, creí que era un cumplido, no una trampa. Al día siguiente, me invitó a cenar en un restaurante de Chamberí, uno de esos sitios con vistas al retiro donde la gente como yo no pisa ni de invitada. Hablamos hasta el amanecer, él de sus ambiciones en el mundo de las finanzas, yo de mis sueños de escapar de la rutina. Javier era carismático, con esa mandíbula cuadrada y ojos verdes que hipnotizaban. Me contó que había heredado una pequeña agencia de inversiones de su padre, pero que los tiempos eran duros. «Necesito a alguien que crea en mí», dijo, y yo, con el corazón latiendo como un tambor flamenco, juré que lo haría. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la sierra de Guadarrama. El aire olía a pino y libertad, y yo llevaba un vestido blanco que me hacía sentir como una reina. Juramos amor eterno ante un cura que parecía aburrido, pero en mis ojos, todo era perfecto. Javier me llevó a un piso en Salamanca, un ático con balcones que daban a la Castellana. «Esto es nuestro, Elena. Vamos a construir un imperio». Y yo le creí. Dios, ¿cómo le creí? Los primeros años fueron un torbellino de euforia. Él expandía su agencia. Yo dejé el bar para convertirme en su asistente no oficial. Llevaba papeles, atendía llamadas. Y por las noches, le masajeaba los hombros mientras él fumaba un puro y planeaba adquisiciones. Pero pronto, las grietas aparecieron. Javier empezó a llegar tarde, con olor a perfume caro y excusas vagas. «Reuniones con inversores», decía, y yo asentía, ignorando el nudo en el estómago. El dinero fluía, pero no como él prometía. Un día, encontré facturas atrasadas en su escritorio, deudas con bancos, con proveedores, con amigos que habían prestado en silencio. «Es temporal», me juró, besándome la frente. «Solo un bache». Ahí empezó mi calvario. Vendí mi viejo coche, el que mi padre me había regalado antes de morir de un infarto en la fábrica. Pedí un préstamo a mi hermana, que malvivía en un pueblo de Castilla con 3 hijos. Usé mis ahorros, esos miles de euros que había guardado gota a gota sirviendo copas. Pagaba las cuotas, firmaba avales, mentía a los cobradores que llamaban a medianoche. Javier me miraba con gratitud fingida: «Eres mi ángel, Elena. Sin ti, estaría en la calle». Y yo, cegada por el amor, seguía. Por él, por nosotros, por el sueño de esa vida que él pintaba con palabras dulces. Pero el amor es un ladrón silencioso. Una noche,
Volví temprano de la compra y lo encontré en el salón, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, cariño. La vieja bruja no sospecha nada. Reía. Colgó de golpe al verme, pero el daño estaba hecho. ¿Quién era?, pregunté, con la voz temblando. Un cliente. Mintió, pero sus ojos lo delataron. Esa noche, dormimos espalda con espalda, y el silencio entre nosotros fue más pesado que cualquier deuda. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Él salía más. Yo pagaba más. Descubrí los mensajes en su móvil: te echo de menos, Javi. Ven pronto. Firmados por una tal Laura, una abogada de su bufete. El corazón se me partió como cristal bajo un tacón. Confronté a Javier en la cocina, con el cuchillo del pan aún en la mano. Dime la verdad, maldito. Grité, y él, en lugar de negar, se rió. Una risa fría, como el viento de la sierra en invierno. Elena, por Dios, ¿todavía crees en cuentos de hadas? Esto es el mundo real. Tú eres cómoda. Pero Laura es el futuro. Esa noche, me divorcié en mi mente. Pero legalmente, tardé años en moverme. Seguí pagando, porque el orgullo me impedía rendirme, y el miedo me paralizaba. Él se mudó con ella a un piso en La Moraleja, pero yo conservé el ático, hipotecado hasta las cejas con mi nombre. Firma esto, me decía, y yo firmaba, pensando que algún día pagaría. Laura era todo lo que yo no, rubia, culta, con un máster de Harvard y una familia de banqueros. Yo era la chica de Vallecas, con callos en las manos y cicatrices en el alma. Un día, encontré un USB en su viejo portátil, olvidado en el cajón. Lo enchufé por curiosidad, y el mundo se derrumbó. Archivos, correos, transferencias, grabaciones. No solo infidelidad. Fraude. Javier había estado manipulando cuentas, desviando fondos de clientes inocentes para tapar sus agujeros. Y yo, en mi ignorancia, había avalado todo. Mi firma en papeles que ahora me convertían en cómplice. El pánico me invadió como una ola. Llamé a un abogado, un viejo amigo de mi padre llamado Miguel, que me miró con lástima. Elena, esto es grave. Si no actúas, te arrastrará con él. Ahí nació la semilla de la venganza. No era solo por el amor traicionado, sino por la dignidad pisoteada. Juré que lo haría pagar, no con lágrimas, sino con fuego. Empecé a recopilar copias de todo, fotos, testigos. Miguel me advirtió: la venganza es un plato que se sirve frío, pero qué mal que lo cocina. Yo sonreí por primera vez en meses. Que arda. Entonces, los días se convirtieron en una danza macabra. Por fuera, era la esposa sumisa, cocinaba su paella favorita los domingos. Le planchaba las camisas. Por dentro, tejía mi re. Hablé con exclientes estafados. Grabé conversaciones donde él admitía sus trapos sucios. Laura, la muy zorra, ni se enteraba. Vivía en su burbuja de lujo, planeando la boda que yo había financiado con mi sudor. Una tarde, en el retiro, sentada en un banco bajo los plátanos, lloré por primera vez. No por él, sino por la chica que había sido ingenua, leal, rota. Basta, me dije, secándome las lágrimas. La venganza no era un capricho, era justicia. Y Madrid, con su tráfico ensordecedor y sus secretos enterrados bajo el asfalto, sería mi aliada. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Una llamada de Miguel: Elena, Javier va a pedir el divorcio formal. Y quiere la casa, el ático. Dice que tú eres la inestable. Me reí, una risa histérica que asustó a los pájaros. Inestable. Después de todo lo que había soportado. Que lo intente, respondí. El juego acababa de empezar.
El proceso de divorcio fue como una bullfight en la Puerta del Sol, lento, sangriento, con el público apostando por el torero equivocado. Javier contrató a los mejores abogados, pagados con dinero que yo había sudado. Laura estaba a su lado en las reuniones preliminares, con su sonrisa de tiburón y un anillo de compromiso que brillaba como una burla. Yo iba sola, con Miguel a mi lado, un hombre de 50 y tantos con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas traiciones. Mantén la calma, Elena, me susurraba mientras firmábamos papeles que me desangraban. Él exigía todo, la casa, los ahorros restantes, incluso el coche que yo conducía. Has sido una buena esposa, me dijo en la primera mediación, con esa condescendencia que me revolvía las tripas. Pero es hora de que cada uno siga su camino. Yo asentí, fingiendo docilidad, mientras mis uñas se clavaban en las palmas. Por dentro, bullía. Recordaba las noches en que él llegaba borracho, vomitando promesas rotas, y yo limpiaba el desastre. Recordaba los cheques que falsificaba para él, los bancos que me acosaban. Mi camino, respondí con voz suave, pasa por recuperar lo mío. Miguel me había enseñado las reglas del juego legal. En España, el divorcio por mutuo acuerdo es rápido, pero si hay infidelidad probada, las cosas cambian. Y yo tenía pruebas. ¿Oh sí? Pero no las saqué aún. Quería que se confiara, que bajara la guardia. Pasé meses investigando, noches en vela frente al ordenador, rastreando transferencias bancarias con la ayuda de un jeque amigo de Miguel, un tipo llamado Paco que trabajaba en la sombra por unos euros y una cerveza. Este cabrón es un genio del fraude, me dijo Paco, mostrándome correos donde Javier desviaba fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. Pero tú estás metida hasta el cuello, Elena. ¿Tu firma en los avales? El miedo me atenazaba, pero lo convertí en rabia. Empecé a acumular evidencias como un cuervo tesoros, grabaciones de sus llamadas con Laura, donde planeaban cómo deshacerse de la vieja, fotos de él con otras mujeres en moteles de carretera, y el santo grial, ese USB que contenía los libros contables falsos. Lo guardé en una caja fuerte en casa de mi hermana, en un pueblo olvidado de Segovia, donde las vacas pastan y los secretos se entierran profundo. Mientras tanto, la vida continuaba su farsa. Javier aún venía al ático los fines de semana, fingiendo normalidad para los vecinos chismosos de Salamanca. Cenábamos en silencio, yo sirviendo el vino que él adoraba, él contando anécdotas de su nuevo proyecto con Laura. Una noche, después de una botella de Rioja, me tomó la mano. Elena, ¿por qué no lo dejamos en buenos términos? Podríamos ser amigos. ¿Amigos? La palabra me dio náuseas. Me levanté, fui al baño y vomité bilis y recuerdos. Al volver, lo encontré revisando mi teléfono. Curiosa. Le dije, arrebatándoselo. Él sonrió. Esa sonrisa lobuna. Solo protegiéndote, cariño. No querrás meterte en líos. Esa fue la gota. Al día siguiente, contacté a un detective privado, un ex policía de Barcelona llamado Ramón, que olía a tabaco y desconfianza. Síguelo, le ordené. Todo, comidas, viajes, incluso lo que come por la mañana. Ramón era bueno. En 2 semanas, me envió un dossier que me dejó sin aliento. Javier no solo engañaba con Laura, tenía una red de amantes, deudas con usureros rusos en Lavapiés, y un plan para vender la agencia a un grupo italiano, embolsándose millones mientras dejaba a los empleados en la calle. Incluyendo a mí, que aún figuraba como socio nominal. La ira se convirtió en un fuego controlado. Empecé a planear mi contraataque, no solo el divorcio, sino su ruina total. Hablé con los inversores estafados, uno por uno, en cafés discretos de Malasaña. Hombres y mujeres rotos,
Como yo, un profesor jubilado que había perdido su pensión. Una viuda que vendió su casa familiar. Él nos traicionó. Les dije, mostrando extractos. Pero juntos, podemos hacerle pagar. Formamos un grupo anónimo, Los Olvidados, y juramos silencio hasta el momento preciso. Pero la venganza tiene su precio. Dormía poco, comía menos. Mi reflejo en el espejo mostraba ojeras como moretones, y un vacío en el pecho que ninguna copa de vino llenaba. Una tarde, en el Prado, frente al Guernica de Picasso, rompí a llorar. El caos del cuadro reflejaba mi alma bombardeada, fragmentada. ¿Vale la pena?, me pregunté. Pensé en mi madre, muerta de cáncer cuando yo era niña, y en cómo ella siempre decía, el rencor es una cadena, hija. Rompela. Pero ¿cómo? Cuando la cadena era todo lo que me mantenía en pie, Javier notó el cambio. Una noche, me confrontó en el dormitorio. Estás rara, Elena. ¿Qué tramas? Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez amé. Nada que te importe, respondí. Él me agarró del brazo, fuerte, dejando marcas. No me jodas, puta. Si me la juegas, te arrepentirás. Me zafé, temblando de rabia contenida. Prueba, le susurré. Esa noche, cambié las cerraduras. El divorcio avanzaba. Él pedía custodia de bienes, alegando que yo era emocionalmente inestable. Presentó testigos, vecinos que juraban verme hablar sola en el balcón. Laura testificó en su favor, pintándome como una celosa obsesiva. El juez, un hombre severo de Toledo, frunció el ceño. Señora Vargas, ¿tiene pruebas de lo contrario? Sonreí por dentro. Pronto, señoría. Mientras, Paco el jeque descubrió algo peor, Javier planeaba un golpe final. Usando mi aval, iba a hipotecar el ático para un préstamo fraudulento, luego declararse en quiebra y huir con Laura a Marbella. El USB creció, ahora incluía audios donde él reía de mí con sus socios. La tonta de Elena pagará todo. Es nuestra mula de carga. Decidí acelerar. Llamé a Ramón, encuéntrame algo que lo hunda de verdad. Él respondió con una foto, Javier en un yate con un mafioso conocido. En las costas de Ibiza. Dinero sucio. Crimen organizado. El nudo se apretó. En el silencio de mi ático vacío, juré por mi madre, lo destruiría. Pero una voz en mi cabeza susurraba, ¿y si te destruyes tú primero? Ignoré el susurro. La venganza era mi oxígeno. La red se cerraba como una garra de hierro. Madrid, con su pulso febril, me convertía en depredadora. Ya no era la Elena sumisa, era una sombra, invisible y letal. Paco me instaló software en mi portátil, rastreadores, encriptadores, un arsenal digital que me hacía sentir como una espía en una novela de espías. Cuidado, guapa, me advirtió. Esto es jugársela con la ley. Yo asentí, pero la ley ya me había fallado. ¿Por qué no devolvérsela el favor? Empecé por los pequeños golpes, para erosionarlo. Anónimamente, envié copias de correos comprometedores a sus inversores clave. Uno por uno, retiraron fondos. Javier entró en pánico. Lo vi en sus ojos cuando vino a suplicar. Elena, algo anda mal en la agencia. ¿Sabes algo? Fingí preocupación, ofreciéndole un café. Quizás sea karma, Javi. Por todas las deudas que cargué yo. Él palideció, pero se recompuso. No me vengas con drames. Firma los papeles del divorcio y acabemos. No firmé. En cambio, profundicé. Ramón me llevó a un bar de lavapiés, un antro de luces rojas y humo denso, donde conocí a Víctor, el usurero ruso. Un tipo corpulento con tatuajes de gulags y una sonrisa que helaba la sangre. Tu marido me debe 200.000 euros, gruñó en un español torpe.
Si no paga, le rompo las piernas. Le mostré fotos de Javier en el yate. Ayúdame. Y te lo entrego envuelto. Víctor rió. Un sonido como grava bajo botas. Acordamos. Yo le daría pruebas para cobrar. Él me protegería de represalias. La traición de Laura me dolía más de lo que admitía. Una vez, la invité a hablar como adultas en un salón de té en Huertas. Llegó con tacones low-bottom y un aire de superioridad. Elena, esto es patético. Javier me ama. Tú eres el pasado. Le serví el té con manos firmes. El pasado tiene memoria, Laura. Y colmillos. No entendió hasta que le mostré una grabación, ella y Javier planeando cómo falsificar mi firma en un testamento falso. Para heredar todo si yo desaparecía. Su cara se descompuso. Esto es chantaje. No, corregí. Es equilibrio. Ella huyó. Pero el daño estaba hecho. Llamó a Javier esa noche, histérica. Él irrumpió en mi ático como un toro enfurecido. Maldita zorra, ¿qué le dijiste? Lo enfrenté en el salón, con el USB en la mano como un talismán. La verdad. Que eres un ladrón, un mentiroso, un cobarde. Me abofeteó, el impacto resonando como un trueno. Caí, el labio sangrando, pero me levanté riendo. Tócalo, Javi. Toca el USB. Verás lo que he reunido. Él lo arrebató. Lo enchufó en mi portátil. Sus ojos se abrieron como pozos negros mientras los archivos se desplegaban, fraudes, amantes, deudas. Elena. Por favor. Borra esto. Te daré lo que quieras. Quería su alma. Demasiado tarde, dije. Llamé a la policía esa misma noche. No por todo, solo por una agresión menor, la bofetada. Lo esposaron en el umbral, con los vecinos espiando desde las puertas. Esto es un error, gritó. Yo cerré la puerta, el corazón latiendo victoria amarga. El grupo Los Olvidados creció. Reuniones en sótanos de Malasaña. Caras anónimas unidas por el odio. Compartimos historias, el profesor que perdió su casa, la viuda que vendió joyas familiares. Él nos robó la dignidad, dije en una asamblea. Ahora, se la quitamos. Planeamos demandas colectivas, filtraciones a la prensa. Un periodista de El País, contactado por Miguel, mordió el anzuelo. Un escándalo en las finanzas madrileñas, tituló su artículo preliminar. Javier lo negó todo, pero el veneno se extendía. Sin embargo, la soledad me devoraba. Mi hermana me visitó un fin de semana, trayendo empanadas de su pueblo. Elena, esto te está matando. Déjalo ir. La abracé, oliendo a tierra y hogar. No puedo, Rosa. Es mi guerra. Ella suspiró, sabiendo que era inútil. Esa noche, soñé con mi madre. La venganza es un espejo, hija. Te refleja deformada. Desperté sudando, pero seguí adelante. Laura contraatacó. Me envió un buzón de voz, si no pares. Te arruinaré. Tengo amigos en el juzgado. Reí, borrándolo. Pero el miedo era real. Víctor me llamó, tu hombre paga parcial. Pero quiere tu cabeza. Reforcé la seguridad, cerraduras nuevas. Spray de pimienta en el bolso. Madrid se sentía como una jungla. Y yo, la leona herida. El clímax se acercaba. La fecha del juicio de divorcio, 3 meses. Miguel preparó el dossier, 500 páginas de pruebas. Esto lo hunde, Elena. Pero prepárate para el backlash. Sabía. Javier era astuto, alegaría coacción. Me pintaría como loca. Pero tenía el as en la mengue, el USB, con una grabación final que Paco extrajo de su servidor. Javier confesando a un socio, Elena es prescindible. Una vez divorciado, la dejo en la ruina y me largo con el botín.
Lo escuché una y otra vez, dejando que el odio me forjara. Ya no lloraba. Solo planeaba. En el retiro, alimentando palomas, juré, por cada lágrima, un pedazo de ti. El viento llevó mis palabras, y por un momento, sentí paz. Ilusoria, pero paz al fin. Pero el destino, siempre traicionero, guardaba su twist. Una carta anónima llegó al ático, sé lo que planeas. Únete a mí, o caerás sola. Firmada por un olvidado. Aliado o traidor. El juego se complicaba. La carta me obsesionó como un fantasma. La releí bajo la luz tenue de mi lámpara. Las palabras bailando en el papel amarillento. ¿Quién coño eres?, murmuré, arrugándola en el puño. Madrid dormía fuera, pero yo no. Esa noche, contacté a Ramón, investiga a los del grupo. Alguien me vigila. Él gruñó al teléfono, esto se pone feo. Elena. La gente como Javier no cae sin arrastrar. El juicio se acercaba como una tormenta siroco. Javier, libre bajo fianza por la agresión, me acosaba con llamadas, retira la denuncia. O te juro que... Colgaba, bloqueaba. Pero el terror se filtraba. Una vez, lo vi en la calle, siguiéndome desde un coche oscuro. Aceleré el paso hacia el metro de Alonso Martínez, el corazón martilleando. En el vagón abarrotado, una mano rozó mi bolsillo, giré, pero solo era un desconocido. Perenoye, o realidad, los olvidados se fracturaba. En una reunión en un bar de Chueca, el profesor me confrontó, esto es demasiado. Elena. Queremos justicia, no sangre. La viuda asintió, pálida. Javier es un monstruo. Pero, ¿y si nos meten a todos en la cárcel? Discutimos hasta el alba. Voces elevadas sobre Sintanix. Al final, votaron, seguir. Pero con límites. Yo disimulé mi decepción. Límites. En la venganza, no hay límites. Laura fue el catalizador. Me citó en un café de Gran Vía, neutral, con testigos invisibles. Llegó demacrada, el maquillaje ocultando ojeras. Elena, por favor. Javier está destruido. Pierde clientes. ¿Amigos? Déjalo. Sorprendida, la miré. ¿Tú, pidiéndome piedad? Después de todo. Ella bajó la vista. Lo amo. Pero sé lo que hizo. Y... yo ayudé. Confesión. Grabé todo con mi teléfono oculto. Pruebas. Dije. Únete a mí, o eres parte del naufragio. Lloró. Un llanto feo y real. No sé cómo pararlo. Está en deudas con rusos. Amenazan con matarnos. Víctor. Le conté mi pacto. Ayúdame en el juicio, y te protejo. Asintió. Rota. Así gané una aliada inesperada. Juntas, compilamos más correos donde ella falsificaba documentos para él. La traición de Laura a Javier era mi twist personal, el amor, incluso tóxico, se rompe. Pero el backlash llegó. Un artículo en El Mundo, esposa despechada orquesta campaña contra financiero. Fotos mías, difuminadas, pero reconocibles. Vecinos cuchicheaban en el ascensor, pobre Javier, con esa loca. Miguel me llamó furioso, filtrado. Alguien del grupo te vendió. Sospeché del profesor. Confronté a los olvidados, él lo negó, pero sus ojos titubeaban. La paranoia creció. ¿Quién era el anónimo de la carta? Javier escaló. Una noche, irrumpió en mi ático con una orden judicial falsa, exigiendo el USB. Forcejeamos en la puerta, me torcí el tobillo, pero apreté el pánico en el móvil. Policía llegó, lo sacó a rastras. En comisaría, me interrogó un inspector ceñudo, esto es venganza personal. Señora Vargas. No, mentí. Es justicia. Pero dudé. ¿Dónde acababa una y empezaba la otra? Rosa, mi hermana,
Me arrastró a Segovia por un fin de semana. Paseamos por las murallas. El acueducto romano testigo mudo. Estás consumida, Elena. Mira lo que te ha hecho. Llevé el USB. Lo enterré en el jardín de su casa como un talismán. Es mi arma, dije. Ella abrazó fuerte. La familia no es él. Somos nosotras. Por primera vez, consideré parar. Pero el odio era un río desbordado. No se detiene. Víctor me contactó. Tu hombre huye. Vende todo. Va a Málaga mañana. Pánico. Llamé a Ramón, deténlo. Él y Paco lo interceptaron en la autopista A4. Un atasco providencial. Encontraron maletas con dinero, pasaportes falsos. Javier fue arrestado por evasión fiscal. Victoria pírrica. El juicio de divorcio ahora era penal. En la víspera, la carta anónima llegó de nuevo. El USB guarda más que fraudes. Mira el archivo familia. Corazón en la garganta. Lo abrí. Fotos antiguas. Javier con mi madre en el hospital. Años antes de casarnos. Cartas. Él pidiendo dinero a ella para empezar. Ella negando. Y peor, un audio donde Javier confesaba a Laura, la vieja de la madre de Elena, me dio calabazas. Por eso la dejé morir sola. Mi madre. Cancerosa. Sola en esa cama fría porque él la aisló con mentiras. Lágrimas ardientes. El odio se transmutó en algo primal, no venganza, sino expiación. El twist me golpeó. Javier no solo me traicionó a mí. Traicionó mi sangre. Juré por su tumba metafórica, lo enterraría vivo. El día del juicio amaneció gris, como el humo de un cigarro apagado. El Palacio de Justicia de Madrid bullía de periodistas, flechistegadores como relámpagos. Entré con Miguel a mi lado, el USB en un bolsillo forrado de terciopelo, como un relicario profano. Javier ya estaba allí. Traje impecable pero ojos hundidos, flanqueado por sus abogados tiburones. Laura no apareció, supe por Ramón que había huido a casa de sus padres en Bilbao, testigo protegida a cambio de su testimonio contra él. La sala era un coliseo, el juez, una mujer de acero llamada Doña Carmen, presidía con mirada de halcón. Bancos de madera crujían bajo el peso de los olvidados, caras ansiosas. Javier me miró al entrar, una súplica muda en sus ojos. Ignoré, sentándome erguida, el tobillo aún vendado recordándome su brutalidad. La sesión empezó con formalidades, alegatos de bienes, custodia de deudas. Sus abogados pintaron el idilio roto, la señora Vargas es una mujer Bolívar, motivada por celos irracionales. Presentaron testigos, el portero del edificio jurando mis episodios. Una vecina sobre mis gritos nocturnos. Reí por dentro. Mi turno. Miguel se levantó, Excelencia. Pedimos anulación de avales por coacción y fraude probado. El aire se espesó. Llamaron a Javier al estrado. Juró verdad. Voz firme pero quebrada. Elena fue mi apoyo, pero su inestabilidad. Mentiras. Luego, mi testimonio. Subí, piernas de plomo, mirándolo fijo. Pagué sus deudas por años, Excelencia. Firmé lo que él pedía, creyendo en nuestro futuro. Pero él me repudió, me golpeó, me robó. Murmullos en la sala. Mostré fotos de moretones, extractos bancarios. Javier palideció. El clímax llegó medianoche, metafóricamente. Y ahora. La prueba reina, anunció Miguel. Enchufé el USB en el proyector del tribunal. La pantalla cobró vida, correos, transferencias, audios. Javier confesando fraudes. La sala jadeó. Falsificación, gritó su abogado. Pero doña Carmen alzó la mano, silencio. Esto parece auténtico. Entonces, el audio de la traición a mi madre. Lo reproduje. Voz temblorosa, Javier riendo cruel.
Lágrimas rodaron por mi cara. Pero no de debilidad, de furia purgada. Este hombre no solo me destruyó a mí. Destruyó a mi familia. Javier se hundió en su asiento, sudoroso. Miente. Es montaje. Caos. Sus abogados pidieron receso. Denegado. Llamaron a Laura por videoconferencia. Apareció pálida. Voz entrecortada. Sí. Ayudé. ¿Pero él me obligó? Los fraudes. Las deudas. Todo verdad. Traición final. Javier la maldijo. Voz ronca, perra traidora. Guardias lo sujetaron. Doña Carmen dictaminó anulación de avales, embargo de bienes de Javier, indemnización millonaria para mí y los olvidados. Fraude penal, años de cárcel pendiente. La sala estalló en aplausos contenidos. Javier me miró. Ojos vacíos, te arrepentirás, Elena. Sonreí, y ya lo estoy. Salí al pasillo. Flechis cegándome. Periodistas gritaban, siente alivio. Justicia, respondí. Pero dentro, vacío. Miguel me abrazó, lo lograste. ¿Logré? Víctor esperaba fuera. En un Mercedes negro, bien hecho. Él paga mañana. Asentí. Pero el peso me aplastaba. Esa noche, en el ático ahora mío, bebí sola. Victoria. ¿Pero a qué costo? El USB, aún enchufado, parpadeaba. Borré todo. O eso creí. Los días post-juicio fueron un remolino de cenizas. Javier en prisión preventiva, en Soto del Real, esperando juicio mayor por fraude y agresión. Los olvidados cobraron demandas colectivas, restituciones. Yo recuperé el ático, libre de hipotecas, y una suma que me permitía respirar. Pero el aire sabía a hollín. Laura me llamó una semana después, gracias por protegerme. Pero Javier. Dice que tiene algo sobre ti. Descarté, pero no oye. Sin embargo, la carta anónima llegó de nuevo, el archivo familia no era todo. Revisa el backup. Corazón helado. Busqué en mi portátil. Oculto. Un video, yo, años atrás, firmando un aval dudoso. Con Javier susurrando por nosotros, Elena. Pero detrás, una sombra, mi propia voz, en off, admitiendo conocimiento de irregularidades. ¿Cómo, Paco? El jeque me había traicionado, grabando por si acaso, y Javier lo compró. Pánico. El twist no era víctima pura. Mi venganza me hacía cómplice, y ahora, expuesta, enfrentaba cargos. Llamé a Miguel, me jodieron. Él maldijo, el profesor. Él era el anónimo, vendido por Javier. Confronté al grupo, confesó. Roto, tenía familia. Amenazaron. Perdoné, pero el daño estaba. Víctor apareció esa noche, problemas. Javier habla en la cárcel. De ti. Ofreció arreglo, silencio por lealtad. Rechacé. Esto acaba conmigo. Policía allanó mi ático al alba, cargos por complicidad en fraude. Esposas frías. Vecinos espiando. En comisaría. Doña Carmen me interrogó, pensé que eras la heroína. Vargas. ¿Por qué callaste? Lloré verdad por amor. Luego, por odio. El juicio mío fue rápido, suspensión condicional. Porque delaté todo. Pero la prensa me destrozó, la vengadora traicionada. Por sí misma. Rosa me recogió. En su pueblo. Vuelve a casa, Elena. Allí, entre olivos, enterré el USB para siempre. Javier salió en fianza. Roto, agencia vendida. Laura ida. Deudas eternas. Me encontró en Segovia, en una plaza soleada. Perdóname, suplicó, demacrado. Lo miré. Sin odio ya. No puedo. Pero tampoco te deseo mal. Se fue cojeando. Un fantasma. Meses después, caminé por Vallecas, mi barrio. Encontré trabajo en un centro comunitario.
ayudando a mujeres traicionadas. La venganza me dio justicia, pero me quitó inocencia. En las noches, sueño con mi madre, el rencor es cadena. Hija. La rompiste. Sonrío. Sí, a costa de todo. Madrid queda atrás, pero sus cicatrices me definen. La deuda de sangre se pagó, pero el precio fue mi alma. ¿Arrepentimiento? No. Aprendizaje. Y en eso, renazco.